Entretejiendo la historia. 70 aniversario del voto femenino en México. Jalisco. Ahora que se cumplen los 70 años del voto femenino en México, existen personas que creen que la actividad política de las mujeres inició en 1953. Pero como lo muestran la historia de la Revolución Mexicana y del turbulento Jalisco de la primera mitad del siglo XX, las mujeres mexicanas siempre estuvieron envueltas en los cambios políticos y sociales más profundos y transformadores del país. Con la serie de levantamientos armados que caracterizaron al periodo bélico de la Revolución, aunado a la entrada de las mujeres al mercado laboral y a una mejor educación para ellas, la movilización política de las mexicanas tuvo un auge nunca antes visto en los años 20 del siglo pasado. Desde obreras hasta mujeres adineradas, de liberales a conservadoras, en México, la mujer tuvo un despertar que la llevó a ser partícipe de los cambios estructurales que vivía la República. Entre ellas se pueden destacar María Arcelia Díaz, obrera textil feminista y notoria dirigente sindical, y a Atala Apodaca, docente que promovió el ideal de la mujer moderna, que no estuviese sometida a las labores del hogar y que fuese libre de tomar las riendas de su vida. La idea de la emancipación de la mujer ya circulaba a lo largo y ancho del territorio jalisciense. Con el triunfo del constitucionalismo, el general José Guadalupe Zuno, un personaje del ala radical del movimiento, se convirtió en gobernador de Jalisco en 1922. Dentro de sus ideas destacaba incluir a las mujeres en la vida política a través del voto y su profunda convicción de limitar el poder de la Iglesia Católica. Esto con el fin de hacer avanzar los derechos sociales por los que se había luchado la década anterior. En una región que era profundamente tradicional y combativa, sus ideas no fueron bien recibidas por muchos y la polarización no se hizo esperar. Aunado al anticlericalismo del gobierno federal, las cosas llegaron a un punto de no retorno con el estallido de la Guerra Cristera, donde las mujeres no fueron indiferentes. Muchas de ellas se ligaron a organizaciones religiosas como las Brigadas Santa Juana de Arco y las llamadas Damas Católicas. Las mujeres más liberales respondieron al agruparse en el Círculo Feminista de Occidente con el fin de no perder los derechos en los que habían avanzado desde el estallido de la Revolución. El resultado fue que miles de jaliscienses ganaran en experiencias organizativas y más adelante coincidieran en exigirle derechos políticos a las máximas autoridades del país. A pesar de que el conflicto armado impidió que llegara el voto femenino a la entidad, ya se mostraban avances al respecto en otras partes del país, por lo que la llama sufragista no se apagó en Jalisco. En 1931, la maestra Concepción Becerra realizó esfuerzos para que las mujeres de la entidad se integraran al Partido Nacional Revolucionario, el cual ya era el partido hegemónico surgido del movimiento revolucionario. Contemporáneamente, se fortalecían las organizaciones obreras y campesinas, las cuales organizaron congresos feministas en la Ciudad de México y en tierras tapatías entre 1931 y 1934. Pero el feminismo mexicano llegó a un punto álgido en 1935 con la fundación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, en el cual 50,000 mujeres se organizaron para exigir la emancipación de las mexicanas y el derecho al voto. El presidente Lázaro Cárdenas accedió a sus demandas y propuso una reforma para otorgarle derechos políticos a las mujeres. La reforma se discutió y aprobó en ambas cámaras.
pero finalmente no fue aprobada por no ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Según la historiografía, se temía que las mujeres votaran de manera abrumadora en pro de las corrientes más conservadoras que en aquellos tiempos se aglutinaban en torno de Andreu Almazán, quien fuera candidato presidencial por la oposición en 1940. Pero conforme pasaban los años y varios países del continente iban reconociendo los derechos políticos de las mujeres, la presión iba aumentando para los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Miguel Alemán atendió la petición del sufragio gradualista al otorgar el derecho a nivel municipal, y Adolfo Ruiz Cortines lo dio a plenitud en octubre de 1953. Para 1955 se eligieron a las primeras 5 diputadas federales, dentro de las que destacaba Guadalupe Urzúa Flores. La originaria de Ajijic fue una notoria agrarista liberal que veía en la política la vía para mejorar la vida del colectivo que integraba a los más necesitados del país. Su voz, y la de muchas más, no habría sido escuchada sin la movilización de miles de mujeres que lucharon por el sufragio femenino desde Jalisco y otras grandes entidades a lo largo y ancho del país. Esto fue Entretejiendo la historia. 70 aniversario del voto femenino en México. Una coproducción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM.